Entonces, ¿en qué momento tú te planteas que el tamaño de tu pene es un problema? Y ahí, abriendo el periódico, tras Nacho totalmente desnudo. ¿Tú sufriste bullying por bailar? Por bailarín, no por cualquier otra cosa. La gente sabe antes que tú eres gay, antes de que tú mismo lo seas. No sé cómo os hacéis amigos de él, con lo mariquita que es. Y me dijo un compañero del teatro, a ti para ser un gran actor o un gran bailarín, te hace falta ser marica. Y yo tenía esa necesidad de ser padre también, y entonces dije, tiramos para adelante. Yo decidí ser padre soltero. Y mi madre me dijo una cosa que me dolió muchísimo, que me dijo, lo dudo. ¿Tú escogiste niño o niña? No se puede escoger. Vale. Cuidado. Lucía me ha sacado a mí del tipo de vida que yo llevaba. Hoy nos acompaña un chico guapo donde los haya, padre soltero, director de conservatorio de danza y canchalera, Nacho Méndez. Gracias por venir a mi podcast a través del espejo. Gracias a ti por invitarme. Mi casa es la tuya cuando quieras, ya lo sabes. Ay, nos hemos equivocado de programa. Ese es otro, pero normal. Ya te digo. Nacho, 3 cositas eres, no, eres muchísimas más. La verdad que, ahora en serio, te doy las gracias por venir porque tú y yo compartimos muchas conversaciones, hablamos de muchas cosas muy dispersas y tú sabes cómo se ha gestado la idea de este podcast porque te lo he ido contando. Hombre. Y de verdad que te lo digo que me hace especial ilusión. Mira, es que me trabo y todo de que estés aquí, porque sé que tienes mucho que decir. Es que a mí me hace una ilusión que sea aquí con una cámara delante en vez de con las cremas y dándome en toda la cara. Bueno, sí, eso para otro tema. Eso para otro día. Nacho, padre soltero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es hoy, a día de hoy, ser padre soltero? ¿Cómo es ser padre? Lo que define a ser padre, y coincido con todos, aunque eso no lo callemos a día de hoy, ¿sí? Es cansado. Cansadísimo, agotador, es una preocupación y constante y bueno. Yo recuerdo a mi madre que siempre me decía, dice, yo en el momento que nacisteis, tu hermana y tú, nació un nuevo sentimiento en mí, como estos de la peli esta de Pixar, que no nos pagan y nos vamos a decir de qué, que es la preocupación. Dice, y eso se te instala ahí y ya, que si come, que si duerme, que si viene, que si va, que si está, que si no está, que si lo haré bien. Yo hay una cosa, mi madre dice, también tiene una frase que dice, mira, cuando vosotros erais pequeños, yo pensaba en lo mataría. Dice, cuando sois mayores, dice, pienso, ¿y por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no lo habré hecho? Y entonces, es cierto, vamos a ver, con mi niña, que se llama Lucía, estoy todo el día, Lucía, come, Lucía, haz caca, Lucía, pórtate bien, Lucía, eso tira por el suelo, madre mía, Lucía, y es todo el día. Me pasa tal que hay veces que la llevo al cole, vuelvo a casa y la escucho gritar en su habitación. Y voy corriendo a la habitación, claro, allí no está. Y ya Lo no que está. pasa es que está ahí en mi mente, Lucía. Es como el miembro fantasma, ¿no? Totalmente. Como cuando alguien pierde una mano, un pie, que cree que está ahí y no está. Pues eso es ser padre. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Y querer acostarte a las 9 de la noche todos los días. Querer. Sí. No poder. Porque a las 9:30 él está diciendo, papá, quiero agua. Papá. Tengo pipi. Eso. Ay, papá, que viene el... Y así nos tiramos todo el día. ¿Y tú estás solo, como padre soltero? Yo decidí ser padre soltero. Es cierto que además no es algo, me refiero, no es algo premeditado, pero sí es cierto que había una cosa que surgía en mi interior cuando mis padres se divorciaron. Yo, pues no. ¿Qué edad tenías? Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 14 años. Y en ese momento, además, yo ya quería ser padre. Yo es algo que toda la vida había querido. ¿Ya jugabas a las cotadas de su madre? Totalmente. Yo cogía las Barbie de mi hermana y éramos siempre papá y mamá.
Y alguna amiga que venía a enrollarse con la otra Barbie. Pero esa es otra Ya historia. de pequeñito Sí. ya... Pero es cierto que cuando se separan mis padres, yo digo, ostras, si yo algún día tengo hijos, quiero que mis hijos se queden conmigo. Y entonces ahí sí surge la idea de quiero ser padre, pero aparte es una paternidad un poco tóxica en el sentido de quiero ser padre, pero no quiero separar y romper ese vínculo si alguna vez estoy en pareja. Que es algo que también he tenido que cuidarme porque realmente sigo soltero, pero podría aparecer alguien. Eso nunca se sabe. Nunca se sabe en qué sala de hospital puede surgir una anatomía de Grey. En el subsuelo, seguro. En fin, Lucía, Sí. ¿cómo llega Lucía a tu vida? Lucía llega en un proceso muy complicado, pero muy complicado porque en ese momento estoy soltero, gay más que bisexual y mayor, porque me consideraba además mayor, y hombre solo. Tú imagínate... ¿Te considerabas tú mayor? Sí, yo me consideraba. Yo cuando empecé con esto, con todo el papeleo, tenía 36 años. Y yo te considerabas mayor. súper mayor. Yo dije, ¿dónde vas? Te tuvieron joven tus padres. No. Entonces, Pero sí es cierto que yo ya me veía mayor porque yo ya no me veía en los parques. Yo ya no me veía cogiendo a una niña todo el rato para arriba y para abajo. y mírate. Y mírame. Y entonces surgió eso. Yo a la primera persona que le dije fue... Bueno, no. A la primera persona no. Yo ya lo había comentado a algunos amigos y de repente, estando un día en un bar de ambiente, aparecieron dos amigos que habían sido papás. Y fue un comentario de una persona que dijo, ay, pues han sido papá X e Y. X e Y, que X pasará por aquí. Sí. Ya diremos quién. Y entonces a mí se me abrieron las aguas como aquello de... El del bastón. Ese. Hicieron eso. Pues allí en el bar hicieron la gente así y yo empecé a hacer así y fui corriendo y le dije, X. quiero ser padre. ¿Cómo hay que hacerlo? Y me dijo, bueno, nos vamos a tomar primero un café. Sí. Pero yo le dije, no. Yo esa conversación la tuve con él y también me dijo, nos tomamos primero un café. Eso. Y le dije, no, café no. Y me dijo, café sí. Hombre, porque él tiene también que cerciorarse que tú realmente es algo que quieres, que estás preparado, que no es una ilusión, que puede ser una realidad y que hay Sí, veces al final que... eres un niño, no es un muñeco. Hombre, y es que fantaseamos con la idea de la paternidad, la maternidad y todo, fantaseamos. Le voy a enseñar a mi hijo 300.000 cosas. Claro. Oye, no es un juguete. Yo las veces que he pensado en la paternidad, fíjate que ha sido un poco la parte que tú decías antes. Yo también vengo de padres divorciados. En mi caso me pilló no tenía 5 añitos. Y sí que toda la vida ya desde que empiezas a ser un poquito más, a lo mejor adolescente, ya pensaba, cuando sea padre haré esto, cuando sea padre haré lo otro, pero por suplir cosas que yo no tuve. Fíjate, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo tendría 7, 8 años, yo fue cuando yo supe que los que podían tener a los niños eran las mamás. Y en ese mismo momento Quisiste ser. quise ser madre. Yo le decía a mi madre que la pena que me daba en la vida era no poder ser madre. Porque yo quería ser como mi madre, no quería ser como mi padre. Fíjate. Y entonces yo tenía ahí ese conflicto de no quiero ser una mamá. Es que yo creo que las mujeres tienen el superpoder de dar vida. O sea, es que tú te lo vas a pensar y es muy fuerte, ¿eh? Que de un ser vivo sale otro ser vivo y sale y ya es otro ser aparte. Es que yo considero que los padres sí podemos llegar a tener ese vínculo, como si dijéramos, ese cordón umbilical con nuestros retoños. De hecho, yo es que no me imagino mi vida sin mi niña, sin Lucía. O sea, es que es algo incomprensible. Es que has creado tal vínculo que inclusive ella me dice, porque yo salí de tu barriga. Y le digo, no, cariño, tú no has salido de mi barriga. Tú eres una hija y hay veces Ya que me ella... hubiera gustado a mí. ¿No? Hombre. Piensas tú.
Y haberla sentido dentro. Esa es más la idea de haber sentido a ese ser creciendo en tu interior, Eso es la que yo me he perdido, ¿eh? Pero por lo demás considero que estamos igual. Y retomando a ¿Cómo llegó Lucía? cómo llegó Lucía, le llegué y una vez hablando con X, tomándonos el café, llegué y le dije, los papeles. ¡Ey! La documentación. Los papeles del camión. Pues le llegué y le dije, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y me dijo, mira, tú vas a echar la solicitud y vas a hacer... Pero hay problema porque yo sea padre soltero. Y me dijo, ninguna. Es cierto que en otras comunidades es un poco más complicado, ¿eh? Vale. Pero hablando de Extremadura, ¿el proceso es tedioso y complicado y caro? ¿Caro? Nada, cero. Es gratuito. Tanto adopción nacional como internacional, gratuito. Ahora, sí es cierto que... Aquí en Extremadura. Aquí en Extremadura. Sí es cierto que entran distintas agencias en el tema de adopciones que ahí no sé y no conozco ni tampoco quiero conocer. Yo quería una adopción nacional porque además yo, que también tengo antropología hecho, sabía que el tema de la enculturación, sentirte parte de una cultura, etcétera, es primordial y es esencial en un ser, y de repente cambiar la cultura era distinto. Sentirte parte de... Pero, y además, pues bueno, pues surgió que tanto en Extremadura había niños y que tienen esa necesidad de unos padres, o de un padre, o de una madre, o de dos padres, o de dos madres, o de familia, y yo tenía esa necesidad de ser padre también, y entonces dije, tiramos para adelante. Vale. Pues ya digo que he hecho la solicitud, y esa misma tarde le dije a mi madre, mamá, quiero ser padre y voy a intentar hacerlo. Voy a intentar serlo. Y mi madre me dijo una cosa que me dolió muchísimo, que me dijo, lo dudo. Y ahí me lo tomé por la tremenda, le dije, ya no vamos a hablar más del proceso, pero lo voy a hacer. Nacho, ¿cómo es el proceso de adopción en sí? El proceso, tú lo primero que haces es echar una instancia, una solicitud de una reunión informativa, vale, donde tú te informas. Ahí tú ya pones si eres pareja, si eres soltero, hombre, qué edad, un poco así. Un poco describirte en qué situación estás. Y realmente allí lo que te dicen es si estás preparado o no, más o menos te podrían ver, porque es cierto que a mí rápidamente me dieron la solicitud para las sesiones formativas y las primeras entrevistas. O sea, primero hay una informativa, sí, y luego una formativa. Unas formativas, porque son varias. ¿Y las formativas te enseñan a ser padre? No, en las sesiones formativas realmente es como si fuera un equilibrio. Uno, te hablan sobre el tema de la adopción, cómo va a ser, la llegada, el apego, que es súper importante el tema del apego, el tipo de problemática que pueden traer estos niños, la mochilita, etc. Y dos, te están viendo ya tus respuestas. ¿Cómo reaccionas? Si tú fantaseas... Te evalúan. Sí. Quieren ver si tú fantaseas. Si realmente hay un interés natural, o si realmente es más por... yo quiero ser padre, o yo quiero ser madre, o queremos una criatura para ir a comprar ropita. Es así, no. Mira, había una pregunta que era, ¿tú crees que el día de mañana tu hijo te agradecerá que lo hayas adoptado? Y ahí yo dije, bueno, uy, que me tocó el micro. Uy, tocándote. ¿Cuánto tiempo sin tocarme nada? El caso es, ahí yo dije, si yo no he agradecido nada a mi madre, claro, ¿qué le voy a pedir yo que me agradezcan? Pues aún así había gente que decía, claro, ¿cómo no te van a agradecer si lo has sacado? No. Pero si tú no le das la agradeciendo a tu madre biológica, ¿por qué te van a agradecer Lucy a ti? Es que yo no he sacado a Lucía de ningún lado. Es más, Lucía me ha sacado a mí del tipo de vida que yo llevaba. Me refiero, no era un tipo de vida malo. Sino, eso te iba a decir, yo que te conozco. Jope, es que ahora una de las partes, como tú bien me describes, una de las partes que me describe es Nacho padre. Correcto. Entonces, precisamente es que Nacho padre es distinto a Nacho no padre y soltero anterior. Yo que te he conocido como Nacho padre, yo cuando tengo que hacer planes contigo pienso en ti y en Lucía. Claro. Es que yo no concibo Nacho sin Lucía. Es que aquí la gente no lo ve, pero Lucía está tirada en el suelo jugando. Correcto, está ahí con detrás. Sus cositas. Sí. Y bueno, además ella sabe que es adoptada, o sea que no hay ningún problema.
¿Cómo fue la llegada de Lucía? El momento en el que te dicen, Lucía ha hecho match con Nacho, Nacho ha hecho match con Lucía. Mira, yo tuve antes, que esto tampoco se cuenta normalmente, los niños cuando son nacionales son de tu misma comunidad, pero de otra provincia. Pero cuando no hay niños, hay una cosa además que es... O sea, son como vecinos. Sí. Cerquita. Cerquita. ¿Tú escogiste niño o niña? No se puede escoger. Vale. Cuidado, cuidado. Porque es cierto, también una madre nos coge... Si te viene un niño, y si te viene una niña. De hecho, la genética ahí está, ¿eh? Sí, pero bueno, si les vamos a lo natural... A lo natural. Cuidado, ni raza, ni sexo, ni género. No escoges ni sexo, ni género, ni raza, ni edad. La edad va, como dijéramos, en unos pequeños intervalos. ¿Vale? De 0 a 5 o algo así, se consideran niños pequeños. Suele estar muy cerrado, ¿eh? Es decir, tienen que salir muchos niños para que se abra ese pequeño rango de edad, y después si más o menos vas escogiendo. Pero también es durante las entrevistas que te vas conociendo a ti mismo, ¿eh? Porque durante las entrevistas con la psicóloga, etcétera, también tú tienes que reflexionar mucho sobre tu vida. Te preguntan, ¿cómo han sido tus parejas? ¿Por qué crees que tus parejas no han funcionado? Todas esas cosas. Eso da para 3 libros, ¿eh? Eso totalmente, porque tú tienes que ver en qué has fallado para que sepas hasta qué nivel estás comprometido con el niño o la niña. En ese momento no lo sabes. Pero sí es cierto que aquí lo que te voy a contar es que yo tuve, antes de Lucía, de mi niña, tuve 2 llamadas de teléfono. Una en la que había un menor de Cantabria y otra un menor de Ceuta. Cada vez que había una llamada, bueno, pues te pones nervioso, te pueden llamar, voy a ser el seleccionado, porque tienen que enviar tu documentación, allí te seleccionan o no. Claro, o sea, hay el menor y mandan la solicitud, tus papeles. Y tú no vuelves a saber nada hasta dentro de un mes. Estás un mes diciendo, ¡oh, voy a ser padre! ¿Será? ¿No será? O sea, digamos que a la tercera fue la vencida. A la tercera. Fue como estos embarazos de y no ha cuajado. Tuve 2 embarazos antes de Lucía. Sí. Y la llamada de Lucía es que perfectamente me llamó la persona que estaba llevando mis papeles y me dijo, sí que sí, ahora ya eres padre. Insistí mucho en saber cómo era, quién era, cuánto, y te dicen que tienes que esperar a saberlo. Y a la semana, 2 semanas, estaba conociendo a mi niña. ¿Qué edad tenía Lucía cuando llegó a ti? 2 años. 2 años. Y desde entonces, inseparables. Vamos a ir ahora con el Nacho de 2 años. ¿Dónde estaba Nacho cuando tenía 2 años? Nacho cuando tenía 2 años estaba aquí en Cáceres. En Cáceres. En Cáceres. Pero sin en cambio yo sé que Nacho, lo de Canchalero... Canchalero me viene del pueblo. ¿De qué pueblo? De Cabezabellosa. Cabezabellosa. Sí. Norte de Extremadura. Norte de Extremadura. Ahora hay un mirador que además es mi sitio favorito. Hay un mirador fantástico y estupendo. He estado que hace poquito. Antiguamente le llamábamos el castillo. Sí. Que hay muchos canchos. ¿Es el mirador del castillo? Claro. Que no hay un castillo. Nunca ha habido un castillo. Hay como un convento, Hay una iglesia. Una iglesia. Claro. Sí. La de la Virgen. Sí. Del castillo, precisamente, pero no hay castillo. Del castillo, no hay castillo. Mirador del castillo, no hay castillo, pero todo castillo. Y es mi sitio favorito, siempre lo ha sido. De hecho, Los canchos. Sí. Y de ahí Canchalero. Pero realmente yo soy de Cáceres, o sea, sí es cierto que... Catobi. Mi madre es de Granadilla. Sí. Mi abuela es de Cabezabellosa y entonces... Pues para allí, para el pueblo, Cabezabellosa. ¿Cómo se cría Nacho siendo gay en un pueblo del norte de Extremadura, en el monte? En el monte. Realmente es que, y esto creo que es, la gente sabe antes que tú eres gay, antes de que tú mismo lo seas. Totalmente. Yo con 2 años, ni idea. Es más... ¿A ti te pasaba que en el cole te decían mariquita y tú ni siquiera te habías planteado esas cosas? Lo peor me lo decía mi propio hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Bueno. Mi hermano llegaba y de hecho yo tenía mucho más salero y... Mucha más gracia, mucho más de parpajo. Yo iba a un camping y ahí ya tenía Nachos amigos.
A los 2 minutos ya se había bajado del coche y ya estaba allí Nacho. Y sin embargo, a mi hermano le costaba muchísimo. Era más cerradito. Mucho más. ¿Qué pasaba? Que cuando le presentaba yo a mis amigos, decía, no sé cómo os hacéis amigos de él, con lo mariquita que es. ¿Qué majo tu hermano? Sí, estupendo. Y ahí veías a mi madre diciéndole, Raúl, no digas esa cosa. No digas eso a tu hermano. Eso no se dice. Pero en casa sí se te veía. En casa, ten en cuenta que yo, como tú me has presentado, director de conservatorio, yo siempre quise ser bailarín. Ahora iremos ahí. Sí. Y entonces hubo un momento en el que a mí lo que la gente me llamaba mariquita no era por la pluma o no pluma que pudiera tener, que tampoco... Que cada uno tiene la suya, claro, somos como aves de corral, cada uno totalmente, con sus colores, sus sino largos. que bailaba, ¿vale? Y entonces la gente decía, o sea, eres un poco Billy Elliot. Totalmente, era... O sea, ¿tú sufriste bullying por bailarín? Por bailarín, no por cualquier otra cosa. De hecho, a mí el probar con chicos, etcétera, me viene mucho más tarde que la danza. Muchísimo más tarde. De hecho, yo, vamos, ni había probado ni nada y me dijo un compañero del teatro, a ti para ser un gran actor o un gran bailarín, te hace falta ser marica. Y me dijo, el día que tú te decidas... Esto es un poco como la frase de María Jiménez de los que visten a las artistas son los mariquitas, los que peinan las pelucas son los mariquitas, los que maquillan son los mariquitas, los que visten a la Virgen son los mariquitas, pues los que bailan bien son mariquitas. Pues se llama Fernando Ramos, que además es un pedazo de actor, es uno de los importantes de Extremadura. Pues Fernando me dijo, para triunfar te falta eso. Y tú dijiste, vamos allá. No, fue después, pero ahí fue cuando yo me planteé y dije, ostras, a ver si es que me estoy yo equivocando. Porque además yo siempre había defendido la idea de, por ser bailarín, no tienes por qué ser gay. Y además yo dije... ¿Y cómo fue el momento? Sí. Y te hago esta pregunta y luego retomamos el baile. ¿Cómo fue el momento tuyo del despertar? De decir, pues lo mismo tiene razón Fernando. Pues fue muy mal. Muy mal. Porque yo que había toda la vida abanderado de no tienes por qué ser gay o siendo bailarín. O sea, cuando yo me doy cuenta que realmente puedo llegar a estar con un chico, ahí me sentí muy mal. Porque además me sentía con el síndrome del impostor. Correcto. Había sentido que toda la vida había mentido. Quizá porque me había intentado yo ocultar a mí mismo, me hice una coraza. ¿Qué van a pensar? Yo además venía del cole diciendo qué van a pensar mis amigos de ser bailarín, etcétera. Llego al instituto y bueno, la verdad que tengo que decir que yo el instituto lo pasé súper bien. ¿Ves? No tuve ninguna crítica, pero siempre ocultándome a mí mismo aquello. También... Claro. Yo es que creo que en este punto del aceptarte, hay una parte importante que es de dónde vienes. Y si yo, por ejemplo, en mi caso, a mí sí que desde chiquitito yo tenía muchísima pluma, yo me ponía los tacones de mi madre. Hay un vídeo ahora de un niño que está con los tacones bailando, yo era ese niño. ¿Y qué me pasa? Que cuando yo voy al cole y me empiezan a decir marica o mariquita, y te hacen sentirte mal por eso, ostras, cuando llega el momento de aceptarlo y de decir, aquí está pasando algo, yo lo pasé mal por lo que tú decías de decir, es que he estado engañando a todo el mundo toda la vida. Luego sí que es cierto que te aceptas, porque para mí eso es lo más complicado, aceptarte tú a ti mismo con lo que eres, con lo que te gusta y con lo que sientes y con lo que te quieres llevar a la boca, que cada uno, eso es lo mismo que no, yo por ejemplo no como pescado. Mi abuela me decía que yo era marica hasta para comer. Pues yo te digo... Porque yo ni pescado, ni marisco, ni conejo como, así que... Pues yo es que tengo una variedad muy amplia. De gustos. De gusto. Yo he sido como Ricky Martin, pero en el sentido de un pasito para adelante, un pasito para atrás María, un pasito para adelante, un pasito para atrás María. Entonces, igual que existe la figura del hetero curioso... Es distinto, porque yo hay momentos en los que miro a alguien, alguna chica que me gusta, la miro y digo, uff, me gusta. ¿Sí? No es esa idea de me he emborrachado y
y ha salido el monstruo que llevo dentro. No, yo soy totalmente consciente de lo que me gusta y no me gusta. Que ahí sí que tanto en el ambiente tengo la crítica, como en el mundo heterosexual he tenido la crítica. ¿Crees que la bisexualidad no se entiende bien? No, totalmente. ¿Que sigue siendo un estigma para la bisexualidad de vicio? Yo creo que sí. Y además creo que es un problema que te lleva a no aceptarte, porque yo al principio... bueno, esto es muy fácil. Yo tuve una pareja masculina, después tuve una pareja femenina y yo siempre estás pensando en estaré confundido, la noche me confunde, la vida me confunde. Siempre estás pensando en no, es que yo estaba confundido con el otro. Sigues con el impostor. Sigo con puesto encima. Pero es que en mi vida siempre he sido el impostor. Menos siempre. Como padre y en la danza. No, en la danza también. En la danza también. En la danza también. ¿En qué momento empiezas tú a bailar? Yo empiezo a bailar con 6 añitos. Sí. Y además, como yo en el cole había sido muy criticado, en el instituto lo oculté hasta que hubo un momento... Pero seguías bailando. Seguía bailando, claro. De hecho, yo hacía una cosa. ¿Clásico? Danza clásica. Yo salía de casa de mi abuela. ¿Y el cascanueces? Eso. Y la bailarina. Muy bien. Como dice mi niña, yo y ella. Fantástico. Pues el caso es que yo cogía la mochila de ballet, salía corriendo de casa de mi abuela. ¿Con las puntas? No, con las zapatillas de media punta, porque los chicos no utilizamos puntas habitualmente. Y echaba a correr y hasta que no llegaba al vestuario de la academia de danza no paraba. Corría porque me daba vergüenza, no que me fueran a hacer algo, sino que me vieran ir a la academia de danza. Que te descubrieran. Claro. Y entonces, además, si veía que había gente parada en donde estaba la puerta, daba una vuelta y volvía. Y ya entraba corriendo. Y entonces siempre entraba corriendo. El caso es que en el instituto después me he dado cuenta de una cosa, que es toda la gente me admiraba por ser bailarín. Fíjate. Chicos heterosexuales, gays, no... Siempre dicen no. Era como... Al final yo creo que en el instituto está como la figura del bailarín que mola porque sabes moverte y porque al final de jóvenes siempre tenemos como la idea esta de si bailas bien vestido, desnudo también, ¿verdad? Que ese punto existe. Y lo otro que se me ha ido que te contaré después, porque es que me ha venido ahora una imagen tuya, que para quien no lo sepa puede buscarlo en internet porque estará por ahí. Nacho, fuiste portada del periódico totalmente desnudo. Sí, eso fue en el año 2001 con las Parcas en el Festival de Mérida. Justamente, precisamente, estaba yo terminando el instituto. Yo ya me dedicaba de forma profesional a bailar. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese año estaba con 19 años cuando empezamos. 19, vale. Sí. Claro, estaba diciendo yo, saliste desnudo en la portada del periódico. Y en los telediarios, o sea, precisamente ahí fue la primera vez. ¿Te pixelaron? No. ¿No te pixelaron? ¿No te cancelaron nada? Nada. ¿Pocos desnudos frontales masculinos han aparecido en televisión? Pues allí había... ¿Y el tuyo fue uno de ellos? Éramos 20 y tantas personas. De hecho, en esa obra estaban también las hermanas de First Day. Ajá. Cristina. Las gemelas. Sí, las mellizas. Y allí estaban. Y entonces salimos algunos, no todos. Es decir, no quiere decir que las mellizas... había una parte del reparto que salíamos totalmente desnudos y ahí fue la primera vez que yo sentí el impostor que llevaba dentro en el escenario. Estando totalmente desnudo. Totalmente desnudo, porque ahí me planteé, claro, yo no me había acostado todavía con nadie. Era virgencita. Entonces, si el tamaño de mi pene era, tú imagínate. No te puedo creer. Claro. Yo, aquella cámara enfocada. Vale, voy a ser un marica mala y se va a quedar aquí porque Nacho, la gente al final te conoce. Cuando Nacho llega a un lugar, llega antes su pene que Nacho. O sea, ¿conocéis al Vidal? Pues aquí tenéis al Méndez. Es así. Entonces, ¿en qué momento tú te planteas que el tamaño de tu pene es un problema? Pues, fíjate, ahí estaba. Y está soltero. Vivía mi abuela, mi madre y yo hasta ese momento me había callado que en la obra salíamos desnudos. Sí. Pues mi madre me llama por teléfono el día del pase de prensa, después del día del pase de prensa me llama por teléfono que estoy saliendo en la televisión, que lo está viendo ella con sus compañeros del trabajo en el desayuno,
Nacho, porque además era el Festival Romano, Nacho corriendo, aquello que se movía para un lado y para otro. Y nada, y yo, por favor, mi abuela, yo nada más que pensaba en mi abuela. Pero tu abuela estaría orgullosa del nieto que tenía. Y ahí, abriendo el periódico, veo, ostras, Nacho totalmente desnudo, con cara de lerdo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que si afeitado como estaba, porque además nos teníamos que afeitar la cabeza, el cuerpo y todo, si afeitado como estaba y desnudo, aún así me sacaban en el periódico, es que aquello no debería de ser tan feo ni tan pequeño. Tenías complejo de pequeño. Claro, sí, yo no había visto nada. ¿Cómo no iba a tener complejo? Pues nada, el resto de los mortales ya podemos morir. No, pero me pasó eso. O sea, yo fue... Y siempre ahí tuve el impostor de no voy a ser el mejor bailarín, no voy a ser el mejor actor, mi cuerpo no es totalmente aceptado, no soy lo masculino que debía de ser. O sea, ahí se me pasó de todo por la cabeza. ¿Tu condición sexual te ha afectado en tu vida profesional? Sí, claro. Te afecta en muchas cosas, ¿eh? Muchísimo. Aún en el mundo de la danza, sí. Con lo que se sabe, que hay un porcentaje alto de homosexuales. Fíjate, ahí hizo daño una persona X, otra X, que me dijo, cuidado Nacho, la danza no amanera al hombre, el hombre amanera la danza. Y dije, vale, muy bien, ya vamos a colgarnos aquí en el mundo de la danza también cartelitos de la pluma. Sí, plumofobia. Eso mismo, porque esto es como lo de Paquita Salas, el secreto de Puente Viejo. Que se le sube la pluma. Que se le sube la pluma, ¿qué hago? ¿Se la bajo? Pues eso, pues en el mundo de la danza pasa igual. Solté aquella frase y dije, vale, tengo que hacerme todavía... ¿Quieres que te diga una cosa? Dime. A mí me pasó un Puente Viejo en un trabajo que tuve. Yo he trabajado en una multinacional, ya lo puedo contar porque ya ha pasado el tiempo y ya no tengo ningún contrato y puedo contarlo libremente. Yo trabajaba en una multinacional y ocupaba un cargo relevante. Y tenía una superior por encima que recuerdo que cuando íbamos a alguna reunión internacional o cuando íbamos a alguna presentación o algo, siempre me decía, la pluma en casa, que no se te vea. Y yo en ese momento decía, claro, por el trabajo lo que haga falta. Hasta que me rebelé, luego ya pues la empresa tomó todos los derroteros, evidentemente estoy aquí porque ya no participo ahí, pero sí que es cierto que en ese momento me lo callé. Entonces sí que es cierto que luego con el tiempo lo piensas y dices, pues no me lo tenía que haber callado, porque si al final pues soy más o menos amanerado, tengo más o menos pluma, y sí que es cierto que al final era una empresa 95% de mujeres, nadie me penalizaba por tener más pluma. Sí que es cierto que luego eso te causa como trauma, lo que pasa es que gracias Fernando por toda la terapia, ir a terapia es muy bueno. Es verdad. O sea, yo gracias a Fernando luego hay muchas cosas que me han dicho a lo largo de la vida que he superado y que he entendido que el problema lo tenía la otra persona y no lo tenía yo. Porque la pluma no es un problema mío. A mí no me molesta la pluma, es a la otra persona que le molesta que yo la muñeca la tenga más movimiento que lo que tiene esa persona. Pues ya te digo que aún así en el mundo de la danza existe. De hecho, conseguí un buen contrato y bueno, y además tuve relación durante un tiempo, por ejemplo, con grandes bailarines. ¿Qué tipo de relación, Nacho? No, profesional siempre. Profesional. Exclusiva. He sido tonto. Yo no he sido de los que ha aprovechado los momentos. Yo eso ¿No los has visto? Los he visto. ¿Te ha costado interpretar las señales de la vida? Ninguno. Es más, ¿de Kellogg's? Vamos, hubo un director muy importante a nivel internacional, no español, que me ofreció un puesto en su compañía. Él es dueño de un teatro. Sí. Me ofreció casa y me ofreció un sueldito. Pero yo me imaginaba... Eso era un sugar daddy. Vamos, total. Pero no, bueno, más que un sugar era un abuelo. Un gran papi. Un gran papi. Porque el caso es que pasó una vez por mi cabeza, Pasó por mi cabeza y yo me imaginaba en esa casa y por las mañanas
Despertarme y ver a ese señor ahí al lado, dije, me niego. No, prefiero no. Trabajar y obtener las cosas por el sudor de mi frente. Pero sí es cierto que sí que te encuentras cosas que te hacen pensar que sí que existe la homofobia, ¿eh? Y gente que te dice, ¿tú qué eres, gallo o gallina? ¿Y cómo lo llevas tú eso ahora desde tu posición de director del conservatorio? Pues precisamente... ¿Hay algún tipo de iniciativa de espacio seguro, de trabajo para que eso no pase? Mira, precisamente hay alguien que aquí conocemos todos, que es Laura Corbacho. Sí. Laura fue alumna. Uh-huh. Y yo además cuento siempre, y lo cuento se lo conté a ella y le dije, no te acordarás, pero yo cuando empecé a dar clases a su clase, le dije, las niñas, vamos a ir en relevé, que es andar de puntillitas, y vamos a ir moviéndonos como mariposas, y vamos a ir moviendo las alas. Y estaba Laura, que en ese momento no era Laura. Había transicionado. Y le dije, si quieres, puedes ser un colibrí. Y me dijo, no, yo quiero ser una mariposa. Y le dije, hijo, pues sé lo que quieras. Correcto. Y entonces, y además dije hijo porque ya, bueno, pues eso, en ese momento. Y después, tiempo después, le dije, Laura, tú no te acordarás de este momento, pero yo me acuerdo perfectamente. Es que ella tenía claro desde el principio que era una niña. Totalmente. O sea, al final hay una parte a día de hoy que parece que estemos, no se sabe si vamos para atrás, para adelante, para atrás, que sigue pensando que es una cuestión de adoctrinamiento, que sigue pensando que somos nosotros que hacemos el mal. Fíjate, aquí nuestras amigas travestis que tenemos con nosotros, con esa iniciativa que hacen del cuentacuentos, del Drag Story Hours, y toda la caña que les han dado, que les han dicho de todo, que los han puesto de lo malo a lo peor, cuando los chiquillos ven una fantasía, no ven. Es que si nos ponemos así, mira las pelis que ven un elefante rosa. Es que los elefantes no son rosas. Es que esto no puede ser así. Es que esto no puede ser así. Tú pues lo que le dijiste tú, Laura. Claro. ¿Tú qué quieres ser, colibrí? No, yo quiero ser mariposa. Pues mariposa. Por eso hay una cosa que nosotros en el conservatorio, que habrá gente que si ve esta entrevista y se dedica a la danza, se llevará a lo mejor las manos a la cabeza o no, bueno, porque eso ya va cambiando. Pues que no cambien de canal y se queden hasta el final para criticarlo todo. Nosotros enseñamos puntas. Desde el momento en el que las chicas se ponen las puntas, sí, los chicos, si quieren, pueden ponerse las puntas. Hay en otros sitios los que no le dejan. Fue un momento en el que yo, siendo ya adulto, necesitaba probar lo que era sentir ponerse unas puntas, pero no por nada, sino porque ya quise ser un profesor y quería saber y experimentar, claro, y asumir esa técnica. Y entonces la aprendí y dije, qué tontería. También porque hay muchos niños que quieren probar, quieren saber qué es eso de subirse a una punta y no tiene nada que ver, ellos no saben. Estamos hablando de niños de 8 años que no saben nada. Es baile. Claro, es una herramienta más de trabajo y se suben. Y en mi caso, pues, las clases iguales. ¿Quieres ponerte las puntas? Sí, no. Se compran las puntas, hacen las clases como también tienen la técnica de varones y la tienen que hacer. Pero me refiero que es dar libertad. El arte. Es que el arte no tiene género. Nosotros en el último espectáculo que hacemos, que se llama El Pequeño Rey, Luis XIV era bailarín. Era el Rey Sol, sí, porque el papel que hizo era de sol naciente que iluminaba todo el reino. Pero era bailarín, por eso sale con esas piernas. Es que ahora mismo al decir esas piernas me he recordado a esos... ¿Por qué no dejar esos cuerpos, sí, ese barroquismo? Pero esas piernas... ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? Eso. ¿Por qué? Tira la copa. Eso. Pues Luis XIV me lo imagino también diciendo esas cosas, esas transformaciones. Claro, totalmente, con esas piernas, porque si veis lo grande que... Manuela. Y era bailarín. El caso es que no es género. Y en el conservatorio hacemos una cosa que es encontrándonos con la danza, porque buscamos que los chicos en los coles también se sientan bien, porque vamos a coles, se sientan bien bailando y que no es una cosa de chicas ni de débil, esa imagen de la bailarina súper estirada, delgada, no.
tenemos el cuerpo que tenemos, disfrutamos haciendo lo que hacemos y con eso lo tenemos hecho. Maravilla. Venga. Nacho, 3 preguntas. Uh-huh. Un vale. Un vale, el cascanueces. ¿Qué representa? El mejor momento del día como padre. El mejor cuando Lucía se va a la cama y me dice, papá, buenas noches, te quiero y hasta mañana. Me da un pedazo de abrazo y de beso que lo flipas. Qué guay. Tu mejor momento activista LGBT. ¿De activista o con el colectivo? El que quieras. De activista es cuando actúo normalmente, es decir, el no esconderme, el que mis chicos del conservatorio, por ejemplo, sientan que hay alguien y tener como una persona de referencia ahí. Un espacio seguro. Un espacio seguro. Que ellos sientan que pueden sentir lo que sientan, ahí van a ser ellos mismos. Y con el colectivo, por ejemplo, con el Club de Iberceres. El vóley. En el vóley. Que gracias a ahí nos conocimos. Mira, acá has hecho una pequeña cosita ahora, sí, que no quiero dejar pasar, que es que quieran sentir lo que quieran. Para mí, y eso es una cosa que veo cada año en el Orgullo, que es el amor es libre, ama a quien quieras, y yo siempre hago el punto de no se trata de a quien amo, sino de lo que soy. Y yo lo que reivindico es que se respete lo que yo soy. Da igual a quien yo ame. Eso yo no le pregunto a nadie quién ama, pero yo no... a mí me discriminan por marica, no porque yo quiera a otro hombre. Al bisexual le estigmatizan por vicio por bisexual, no porque ame a H o a B. Entonces, desde aquí yo hago mi pequeña reflexión de somos lo que somos. Y no hay que esconderse. I am where I am. Nacho, muchísimas gracias por venir. Me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí. Nos queda mucho tema de qué hablar, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Hombre, pero... La semana que viene no, pero la temporada que viene sí. Hombre. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Recordad, a través del espejo, soy barbero, soy gay, soy barbero gay y os espero pronto.